La mayoría de las personas cree que los problemas financieros aparecen por grandes errores, por malas decisiones evidentes o por eventos extremos. Pero la realidad es mucho más incómoda y peligrosa, porque lo que realmente destruye las finanzas de millones de personas no son los errores escandalosos, sino aquellos que parecen normales, aceptables y hasta responsables. Hoy vamos a hablar de esos errores silenciosos que la sociedad aplaude, que nadie cuestiona y que sin darte cuenta te mantienen atrapado en un ciclo de esfuerzo constante sin resultados reales. Si alguna vez has sentido que trabajas, te esfuerzas, haces lo correcto y aún así el dinero nunca alcanza, este video es para ti, porque el problema no es tu falta de disciplina ni tu falta de inteligencia, sino el modelo mental que te enseñaron a seguir sin cuestionarlo. Desde pequeños nos inculcan una idea muy clara sobre el dinero. Estudia, consigue un empleo estable, ahorra lo que puedas, evita riesgos y con el tiempo todo se acomodará. Este consejo suena lógico, prudente y seguro, pero rara vez se analiza su resultado real. Observa a tu alrededor, mira a las personas que han seguido ese camino durante décadas, personas trabajadoras, responsables, cumplidas, y pregúntate con honestidad si viven con tranquilidad financiera o si siguen preocupadas por llegar a fin de mes, por una enfermedad, por una deuda o por el futuro. El primer error financiero que parece normal y en realidad es devastador es creer que la estabilidad viene únicamente de un salario. El salario da la ilusión de seguridad, pero no libertad. Te acostumbra a recibir dinero a cambio de tiempo, y eso crea una dependencia peligrosa. Mientras trabajes, ganas, pero en el momento en que algo se rompe, el ingreso desaparece. La mayoría no construye nada propio porque cree que el sueldo es suficiente, y ese es uno de los engaños más grandes del sistema moderno. Otro error profundamente normalizado es pensar que ahorrar es la base de la riqueza. Ahorrar es importante, sí, pero creer que solo con ahorrar se construye prosperidad es una mentira cómoda. El ahorro sin estrategia no multiplica el dinero, solo lo congela mientras la inflación hace su trabajo silencioso. Muchas personas se sienten responsables porque guardan una parte de su ingreso, pero nunca se preguntan qué está haciendo ese dinero mientras duerme en una cuenta bancaria. El problema no es ahorrar, el problema es no aprender a mover el dinero. El dinero quieto pierde valor y el tiempo juega en contra de quien no lo entiende. Este error parece sensato, pero a largo plazo es una trampa que mantiene a las personas ocupadas siendo disciplinadas, pero no prósperas. Existe también el error de endeudarse para aparentar progreso. Comprar cosas que no necesitas para demostrar un nivel de vida que no puedes sostener es una conducta socialmente aceptada. Se normaliza cambiar de teléfono cada año, tener el auto más nuevo, vivir en un lugar más caro de lo necesario, todo financiado con cuotas pequeñas que parecen inofensivas. El problema no son las cuotas, es la suma de todas ellas. Cada compromiso mensual reduce tu margen de maniobra, te vuelve más vulnerable y te obliga a seguir trabajando aunque ya no quieras. La deuda de consumo se disfraza de merecimiento, de premio por el esfuerzo, cuando en realidad es una cadena elegante que te mantiene atado. Otro error común es no valorar el tiempo como el recurso más importante. Muchas personas aceptan jornadas extensas, estrés constante y desgaste físico y mental a cambio de dinero, sin darse cuenta de que están cambiando algo irrecuperable por algo que siempre se puede volver a generar. El tiempo mal invertido no solo te quita vida, también te quita claridad para pensar, aprender y crear mejores oportunidades. Cuando estás agotado, tomas peores decisiones financieras, compras por impulso, postergas el aprendizaje y repites el ciclo. También está el error de delegar completamente la responsabilidad financiera. Confiar ciegamente en el sistema, en el gobierno, en la empresa o en el plan de jubilación es algo que parece razonable, pero es profundamente riesgoso. La mayoría de las personas no sabe cómo funciona el dinero, cómo se crean los impuestos, cómo opera la inflación o cómo se mueve la economía, y aún así confía su futuro financiero a estructuras que no controlan. No aprender sobre finanzas personales no es neutral, es una desventaja activa. Un error silencioso pero devastador es creer que invertir es solo para expertos o personas con mucho dinero.
Esta creencia mantiene a millones fuera de oportunidades reales. Mientras algunos aprenden, se equivocan y mejoran, otros esperan el momento perfecto que nunca llega. El miedo a perder suele ser más fuerte que el deseo de aprender, y ese miedo cuesta mucho más a largo plazo que cualquier error inicial. También se normaliza vivir sin un propósito financiero claro. La mayoría gana dinero sin saber para qué lo quiere realmente. Sin una visión, el dinero se va en gastos automáticos y decisiones inconscientes. Cuando no hay un objetivo claro, cualquier gasto parece justificado. El dinero necesita dirección, de lo contrario se dispersa. Otro error frecuente es rodearse de personas que normalizan la mediocridad financiera. Si tu entorno ve normal vivir endeudado, estresado y dependiendo del próximo pago, es muy difícil romper el patrón. No porque no seas capaz, sino porque tu mente busca pertenecer. El entorno moldea tus decisiones más de lo que imaginas. Y quizás el error más peligroso de todos es pensar que aún hay tiempo, que más adelante aprenderás, invertirás o cambiarás tu forma de manejar el dinero. El tiempo no avisa cuando se acaba la oportunidad. Cada año que pasa sin educación financiera consciente es un año que trabaja en tu contra. La buena noticia es que todos estos errores son reversibles cuando se hacen visibles. El simple hecho de cuestionar lo que parecía normal ya es un acto de libertad. No se trata de volverse radical, ni de rechazar el sistema, sino de entenderlo para jugar con reglas propias. El dinero no es el enemigo, el desconocimiento sí. Aprender a pensar diferente sobre el dinero cambia no solo tu cuenta bancaria, sino tu forma de vivir, decidir y proyectarte. Si algo debes llevarte de este video es esto. No estás mal por no tener resultados financieros extraordinarios. Estás siguiendo un camino diseñado para que la mayoría se quede exactamente donde está. El cambio comienza cuando dejas de hacer lo que todos hacen y empiezas a pensar con intención. No necesitas ser perfecto, solo consciente. Cada pequeña decisión tomada desde el conocimiento y no desde la costumbre te acerca a una vida con más control, más tranquilidad y más opciones. Y ahora que sabes que muchos de los errores que te dijeron que eran normales en realidad te estaban frenando, la pregunta no es si el sistema funciona, sino si quieres seguir viviendo dentro de él sin cuestionarlo o empezar a construir una relación diferente con el dinero. Una relación que trabaje para ti y no al revés. Porque al final, la verdadera riqueza no es cuánto ganas, sino cuánto control tienes sobre tu tiempo, tus decisiones y tu futuro. Y aquí es donde muchas personas se quedan, porque escuchan esa idea de controlar tu tiempo y tus decisiones y les parece bonita, inspiradora, incluso motivadora, pero no la convierten en acciones concretas. Así que vamos a extender esto con profundidad, con ejemplos, con una narrativa que te haga ver lo que normalmente no se ve. Porque el verdadero peligro de los errores financieros normales es que no se sienten como errores, se sienten como vida cotidiana, como rutina, como adultez, como responsabilidad. Y cuando algo se vuelve rutina, deja de cuestionarse. Y cuando deja de cuestionarse, se vuelve destino. Por eso, a partir de este punto, quiero que imagines que estás viendo tu propia vida financiera desde arriba, como si estuvieras observando un mapa. Porque cuando lo ves desde adentro, todo parece inevitable. Pero cuando lo ves desde afuera, empiezas a notar patrones. Y los patrones se pueden romper. Mira esto. Hay personas que trabajan más horas de las que deberían, que se levantan temprano, que sacrifican fines de semana, que hacen esfuerzos reales y aún así siguen sintiendo la misma angustia. Y no es porque trabajen poco, es porque están cometiendo un error que parece virtuoso: confundir esfuerzo con progreso. En finanzas, el esfuerzo sin estrategia es como correr en una caminadora. Te cansas, sudas, te duele el cuerpo, sientes que hiciste algo, pero sigues en el mismo lugar. Mucha gente vive así, y el sistema incluso premia esa actitud con aplausos morales. ¡Qué trabajador eres! ¡Qué persona tan dedicada! ¡Qué responsable! Pero hay una pregunta incómoda que casi nadie hace. Si estás trabajando tanto, ¿por qué tu vida no está mejorando proporcionalmente? Porque el problema no es tu ética, el problema es tu estructura. Y sin estructura, el dinero siempre se escapa. Uno de los errores más invisibles, y por eso más peligrosos, es gastar sin fricción. Gastar se volvió demasiado fácil. Antes, para comprar algo, tenías que ir, ver el producto, sacar efectivo, sentir el dinero salir de tu mano.
Hoy puedes gastar desde la cama, con un solo toque, sin sentir nada. Esa falta de fricción hace que el cerebro no registre el costo real. Y aquí no hablo solo de compras impulsivas como ropa o tecnología. Hablo de suscripciones, de envíos, de membresías, de pagos pequeños que se acumulan y se convierten en un agujero mensual. El error parece normal porque son solo $10, son solo 20, es barato, no es nada. Pero si sumas 10 pagos de no es nada, te das cuenta de que tu dinero se está yendo en mantener hábitos que ni siquiera te dan felicidad real, solo te dan la sensación momentánea de comodidad. Y cuando el dinero se va en comodidad automática, se reduce la capacidad de construir futuro. Otro error que parece normal y que arruina silenciosamente es vivir financieramente reactivo. La mayoría de personas vive así sin darse cuenta. Reactivo significa que el dinero entra y simplemente se distribuye como el agua. Se va hacia donde hay huecos, hacia donde hay urgencias, hacia donde hay presiones. Llega el salario y de inmediato se lo tragan cuentas, deudas, comida, transporte, imprevistos. No hay intención, no hay planificación, no hay dirección. El dinero no se administra, solo se sobrevive. Y cuando vives reactivo, cualquier cosa pequeña se convierte en crisis. Se te daña el celular y crisis. Se enferma alguien y crisis. Suben los precios y crisis. Porque no hay colchón, no hay margen, no hay preparación. Y lo peor es que no es culpa de la persona. Es un modelo de vida que se enseña como normal. Vivir al día, acostumbrarte, resignarte, aceptar que así es la adultez. Pero no, la adultez no es vivir estresado por dinero. Eso es desorden financiero normalizado. Y hablando de normalización, hay un error social que destruye más finanzas de las que imaginas. Gastar para pertenecer. Pertenecer es una necesidad humana y el mercado lo sabe. Te vende pertenencia en forma de marcas, de estilos, de experiencias. Te dice que si no puedes ir a cierto lugar, eres menos. Que si no te vistes de cierta manera, no encajas. Que si no tienes ese carro, ese celular, esa vida en redes, te quedas atrás. Y entonces la gente gasta para no sentirse fuera, para evitar la incomodidad de ser el único que dice no puedo o no quiero. Pero esa incomodidad dura un momento y la deuda dura meses, a veces años. La pertenencia comprada es cara y frágil, porque mañana habrá otra tendencia, otro modelo, otra moda, y si te subes a ese tren, nunca terminas. Y al final terminas con una vida llena de cosas y vacía de tranquilidad. Otro error común es la falsa recompensa después del esfuerzo. Esto es peligrosísimo. Te esfuerzas, trabajas, te estresas y tu cerebro te pide un premio. Y ese premio casi siempre es consumo. Comida cara, compras, caprichos, experiencias que te dan dopamina. Y no está mal disfrutar. El problema es cuando tu sistema de recompensa es automático e inconsciente, porque entonces cada vez que sientas estrés, tu solución será gastar. Es como apagar un incendio con gasolina. Te alivia momentáneamente, pero te deja más vulnerable. Y lo más cruel es que muchas personas gastan para sentirse bien porque financieramente se sienten mal. Es un ciclo. Te sientes sin control, gastas para sentir control momentáneo y luego te sientes peor. Y se repite. Hay otro error que parece sensato: pagar mínimo para mantenerme al día. Esta frase suena responsable, pero financieramente puede ser una sentencia. Pagar el mínimo en una tarjeta o en una deuda de consumo es como echarle una curita a una herida que necesita cirugía. No estás resolviendo, estás postergando. Y mientras postergas, pagas intereses. El interés es un impuesto para los impacientes y una recompensa para los pacientes. Cuando tú pagas intereses, estás trabajando para el dinero de otros. Y aquí viene el golpe de realidad. Muchas personas trabajan más para cubrir intereses que para construir patrimonio. Y no se dan cuenta, porque la vida se les va en pagos mensuales, en solo esta cuota, en ya casi termino, pero siempre aparece algo nuevo. Otro error normalizado es creer que el problema se soluciona ganando más. Ojo con esto, porque puede ser verdad a medias. Sí, ganar más ayuda, pero si tu estructura está rota, ganar más solo hará que tus errores sean más caros. Hay personas que aumentan su salario y aumentan también su estilo de vida. Esto se llama inflación del estilo de vida. Es cuando en lugar de usar el aumento para crear estabilidad, lo usas para subir tus gastos fijos. Y entonces vuelves a estar igual. Más dinero, pero misma sensación de ahogo. Es como llenar una cubeta rota con más agua.
Lo que necesitas no es más agua, es arreglar la cubeta. Y arreglar la cubeta significa revisar hábitos, eliminar fugas, reducir compromisos y construir un sistema. Aquí entra un punto que casi nadie quiere escuchar porque duele. Tu problema financiero probablemente no es matemático, es emocional. Y esto no es poesía, es verdad. La mayoría de decisiones financieras se toman por emociones: miedo, ansiedad, deseo, orgullo, inseguridad, comparación, frustración. Pocas personas se sientan frías, tranquilas, a planear, porque planear te obliga a ver la realidad, y ver la realidad duele cuando no te gusta. Entonces la gente evita mirar, evita revisar su cuenta, evita ver sus deudas, evita calcular cuánto gasta, evita porque le da ansiedad, y esa evitación es el error, porque el dinero que no miras te controla, y el dinero que miras lo puedes dirigir. Ahora, hablemos de un error que parece responsable y aún así te arruina: comprar cosas de buena calidad para justificar gastos innecesarios. Esto pasa muchísimo. La gente dice, prefiero comprar bueno. Y sí, comprar bueno es inteligente cuando necesitas algo real, pero muchas veces esa frase es una excusa elegante para gastar en exceso. Te convences de que como es de calidad, está justificado, aunque no lo necesitabas, aunque no era prioridad, aunque estabas endeudado. El cerebro ama las justificaciones, y si lo envuelves con lógica, te lo perdona. Pero el banco no perdona, la realidad no perdona. Hay otro error gigantesco: no tener un plan para los imprevistos. Y ojo, no me refiero solo a ahorrar por si acaso, sin sentido. Me refiero a tener un sistema de protección. Porque la vida siempre va a traer imprevistos, siempre. Enfermedad, accidente, un daño, una multa, un gasto inesperado, una oportunidad que requiere dinero. La diferencia entre alguien estable y alguien inestable no es que uno tenga más suerte, es que uno tiene preparación. Los imprevistos no arruinan por existir, arruinan cuando te encuentran sin margen, y el margen se construye con decisiones pequeñas sostenidas. Reducir gastos fijos, evitar deudas tontas, priorizar colchón, aprender a separar dinero antes de gastarlo, no después. Y aquí quiero hablar de algo que parece inofensivo, pero destruye tu futuro: posponer tu educación financiera. Mucha gente dice, más adelante aprendo, ahorita no tengo tiempo, después me pongo serio. Pero el dinero no espera a que tú te vuelvas serio. El dinero está tomando decisiones todos los días: cuando compras, cuando pagas, cuando te endeudas, cuando firmas algo, cuando ignoras una tasa de interés, cuando aceptas un crédito, cuando dejas que una suscripción se renueve sola, cuando gastas sin saber. La educación financiera no es un hobby, es sobrevivencia moderna. Y no necesitas volverte economista, necesitas entender lo básico para no ser manipulado. Ahora, quiero que imagines un ejemplo simple para que esto se vuelva real. Dos personas ganan lo mismo. Una vive normal, como todos. Paga todo, se endeuda con cuotas pequeñas, compra por impulso de vez en cuando, no revisa su estado financiero y espera algún día estar mejor. La otra persona gana lo mismo, pero hace algo distinto. Reduce sus gastos fijos, elimina deudas de consumo, crea un colchón pequeño, aprende algo que le permita generar ingresos extra, invierte de manera prudente en algo que entiende y se enfoca en construir activos, no solo en pagar cuentas. Después de 2 años no parecen tan diferentes, pero después de 5 la diferencia es enorme, y después de 10 viven en mundos distintos. No porque uno sea más inteligente, sino porque uno dejó de cometer errores normales y empezó a tener un sistema. ¿Y qué es un sistema? Un sistema es una forma automática de tomar buenas decisiones sin depender de fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad se agota. Si dependes de ser disciplinado todos los días, vas a fallar. Un sistema es, por ejemplo, separar dinero al inicio, no al final. Es automatizar un ahorro o inversión. Es tener reglas claras para compras. Es definir prioridades. Es limitar gastos fijos. Es decidir antes de que la emoción te atrape. La mayoría falla porque no tiene sistema, tiene esperanza. Y la esperanza no paga facturas. Otro error normalizado:
Creer que estar ocupado es ser productivo. Mucha gente tiene 2 trabajos, hace 1000 cosas, está agotada y aún así no avanza, porque hace actividades que no aumentan su valor. Y aquí viene una verdad dura. Tu ingreso está conectado a tu valor percibido en el mercado, a tus habilidades, a tu capacidad de resolver problemas. Si tú no aumentas tus habilidades, tu ingreso tenderá a estancarse. Y si tu ingreso se estanca mientras tus gastos suben, quedas atrapado. Por eso, uno de los cambios más poderosos que puedes hacer no es solo recortar gastos, es invertir en habilidades. Aprender algo que aumente tu capacidad de generar dinero, porque recortar gastos te da aire, pero aumentar habilidades te da altura. También se normaliza no negociar. La gente paga lo que le dicen. Paga el plan, paga el servicio, paga el crédito, paga el alquiler, paga la compra y rara vez pregunta, ¿hay una mejor opción? ¿Puedo renegociar? ¿Puedo mejorar esta tasa? ¿Puedo cambiar este plan? Negociar parece incómodo, pero la comodidad tiene un costo. La gente evita incomodidades pequeñas y paga costos grandes. Y la gente que aprende a tener conversaciones incómodas ahorra miles. Esto es real, no porque sean avaros, sino porque son conscientes. Ahora quiero llevarte a una reflexión más profunda. Muchos errores financieros se sostienen por una identidad. Personas que se ven a sí mismas como malas con el dinero. Personas que dicen, yo nunca he sido bueno para ahorrar. A mí el dinero se me va. Es que yo soy así. Esa identidad es una sentencia. Porque si tú crees que eres así, no intentas cambiar, solo te justificas. El primer paso para salir de un patrón financiero no es una fórmula, es cambiar la historia que te cuentas. Porque lo que te repites se vuelve tu realidad. Si te repites que eres malo con el dinero, actuarás como alguien malo con el dinero. Si te repites que estás aprendiendo a dominarlo, empezarás a actuar diferente. Y aquí viene una parte importante. No se trata de volverte tacaño, ni de vivir con miedo, ni de dejar de disfrutar. Se trata de disfrutar con intención, porque disfrutar sin intención es fuga, y disfrutar con intención es libertad. Hay una diferencia enorme entre gastar porque estás triste y gastar porque lo decidiste conscientemente, entre comprar por impulso y comprar porque lo planeaste, entre endeudarte por apariencia y endeudarte estratégicamente para algo que te genere retorno. La mayoría falla por gastar, pero falla por gastar sin dirección. Vamos a hablar de otro error que destruye a muchos: no entender la diferencia entre activos y pasivos. Un pasivo saca dinero de tu bolsillo. Un activo mete dinero a tu bolsillo o aumenta tu valor con el tiempo. El problema es que la mayoría llena su vida de pasivos creyendo que son logros. Un carro que te cuesta mantenimiento, gasolina, seguro. Un estilo de vida que te exige pagos, un teléfono financiado, ropa comprada por estatus. Todo eso se ve como progreso, pero financieramente es peso. Y mientras más peso llevas, menos rápido avanzas. Las personas financieramente libres no son las que más ganan, son las que cargan menos peso y construyen más activos. Y tal vez te estés preguntando, bien, ya entendí los errores, pero ¿cómo se ve el cambio en la vida real? Se ve así. Primero empiezas por tener claridad. Calculas tus gastos. No adivinas, no suenas, calculas, porque la claridad te devuelve control. Segundo, reduces gastos fijos, no porque seas pobre, sino porque quieres margen. Tercero, atacas deudas de consumo, esas que no te dan retorno. Cuarto, construyes un colchón realista, aunque sea pequeño al inicio. Quinto, empiezas a crear un ingreso extra o aumentar tu valor, no por desesperación, sino por estrategia. Sexto, aprendes a invertir con prudencia, en cosas que entiendes, paso a paso. Y séptimo, te proteges. Evitas riesgos tontos, aseguras lo esencial y no vuelves a crear el mismo ciclo. Ahora quiero que imagines una escena porque esto es narrativo y quiero que lo sientas. Imagínate dentro de 5 años si no cambias nada. Mismo estilo de vida, mismas cuotas, mismas deudas, mismos impulsos, mismas excusas. ¿Cómo te sientes? ¿Tranquilo? ¿Seguro? ¿O con esa angustia de que cualquier cosa te puede tumbar? Ahora imagina la otra versión. Una persona que empezó a hacer cambios pequeños hoy, no perfectos, pequeños, que redujo un gasto fijo, que canceló una suscripción, que dejó de comprar por impulso, que aprendió una habilidad, que hizo un plan, que construyó margen. Esa versión en 5 años se siente distinta
no necesariamente rica, pero fuerte. Y la fuerza financiera es la base de la libertad. Porque la libertad financiera no es una cifra mágica, no es tener millones, es poder respirar, es no temblar cuando llega una factura, es no vivir con ansiedad por el futuro, es tener opciones, es poder decir que no, es poder elegir. La gente que no tiene libertad no es la que tiene poco dinero, es la que tiene cero margen. Y el margen se construye con decisiones que al inicio parecen pequeñas, pero con el tiempo se vuelven gigantes. Y quiero cerrar esta extensión con algo directo. Los errores financieros normales se sienten normales porque están diseñados para sentirse normales, porque si se sintieran peligrosos, la gente los evitaría, pero se disfrazan de recompensa, de responsabilidad, de te lo mereces, de así es la vida, de todo el mundo lo hace. Y la pregunta que define tu futuro financiero no es cuánto ganas hoy, sino qué tan dispuesto Estás a dejar de vivir en automático, porque el modo automático te lleva al lugar promedio. Y tal vez no quieras un destino promedio, tal vez quieras tranquilidad, control, crecimiento y una vida donde el dinero no sea una fuente constante de estrés, sino una herramienta a tu favor. Si llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso, porque ya estás viendo lo que otros no ven. Ahora el paso más importante es actuar. No mañana, no algún día, hoy, con algo pequeño, con una sola decisión diferente. Y esa decisión, repetida, se convierte en identidad. Y la identidad se convierte en destino.